más información del ámbito laboral con una especialista, Ayelen Kalenok. Aye, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santi, muy bien, ¿vos? Vamos con el inglés. Quiet ambition o ambición silenciosa. ¿Qué es este fenómeno? Bueno, es un término súper nuevo. Siempre decimos que a veces hay términos para absolutamente todo y surgen, parece, semana a semana, pero este es un término muy interesante que surgió hace poquito, el año pasado, y fue en base a toda una serie de entrevistas que se hicieron a diferentes personas que se dedicaban a diferentes cosas y en el cual se indagaba en cuál era el propósito, ¿sí? ¿Por qué es que trabajaban o cuál era la motivación que tenían en el trabajo? Y lo que surgió en base a todo este análisis es un cambio que se da y es muy transversal a todas las generaciones. Esto también es algo que es interesante porque nosotros hablamos del cambio de la motivación y muchas veces lo asignamos a algo generacional. Ya hablamos de la generación Z, de cómo buscan un propósito, pero lo que se observó con esta serie de entrevistas y de recolectar información es cómo cambió un poco la motivación de por qué las personas trabajan y qué buscan dentro de sus trabajos, moviéndonos un poco de la parte más generacional. ¿En qué se enfoca este cambio? Básicamente en cambiar un poco con esa visión que hoy, con esta perspectiva, ¿no? Con este paradigma parece un poco más antiguo, en el cual la motivación principal y la ambición que tenían las personas en sus trabajos venía a, bueno, trabajar todo eso que todos hemos hecho en su momento, ¿no? Trabajar tal vez horas extras, hacer buena letra para poder ir teniendo nuevos puestos, el día de mañana liderar un equipo, tener un mayor sueldo. Esto fue cambiando un poco y ya no aparece como prioritario a nivel motivación y por eso se habla como de esta ambición silenciosa, en el cual ya se suelta un poco todo ese ascender verticalmente y se empiezan a priorizar otras cosas en las cuales viene esa realización personal, viene ese equilibrio con la vida personal y se habla como de esto silencioso porque una de las entrevistadas utilizó este término relacionado a el de renuncia silenciosa. Eso cuando una persona ya sabe que no quiere estar más en un trabajo y tal vez no se involucra tanto ni realiza, ¿no? Como ese Claro. esfuerzo para destacarse. En este caso se hace el paralelismo con cómo se abandona el punto de ambición de el día de mañana ser jefe, del día de mañana tener esto, lo otro, este título, para priorizar hoy en día esa parte de equilibrio y realización personal. Y lo que se da muy interesante, que, a ver, es algo muy reciente y es un poco estar analizando el impacto de algo que a nivel histórico sucedió hace muy poco, pero tiene que ver mucho también con el impacto de la pandemia y cómo sacudió muchas veces la rutina de muchas personas que tenían el trabajo como número uno en su vida Claro, y este sacudón, ¿no? A nivel social hizo priorizar otras cosas hoy en día. claro, igual Aye tiene que ser silencioso porque si no, vos le estás demostrando a tu empleador que no tenés perspectivas de crecimiento y por ende tampoco vas a crecer dentro de la compañía ni le vas a dar mayor beneficio del que vos tenés hoy. Una especie de eslogan que hace mucho tiempo, por ahí era muy chica, pero lo habrás escuchado, que la gente trabajaba para vivir y no vivía para trabajar, el workaholic, el que todo el tiempo estaba pensando en su trabajo y dejaba de lado todo lo que significaba vivir. Bueno, en situaciones económicas tensas siempre cuesta un poco más, ¿no? Abandonar y ser más bohemio, sino que hay que tirar para adelante y seguir trabajando. Por supuesto, y ni hablar que estamos hablando de situaciones en las cuales las personas trabajamos por un salario y esa es la motivación personal, pero lo interesante es que viene a sacar un poco el peso de la realización personal a través del trabajo. Y esto que sea también es muy interesante porque la realidad es que muchas personas se pueden sentir realizadas en sus trabajos, pero muchas personas se pueden sentir realizadas por otras tareas y el trabajo es nada más y nada menos, ¿no? Algo tan importante como el medio para el cual Claro, subsistir, pagar un alquiler, cubrir sus gastos. Entonces, le saca muchas veces este enfoque
el peso de que uno debe sentirse 100% realizado y pleno en su trabajo, cuando en realidad es una parte muy importante, pero las personas hoy pueden sentirse extremadamente realizadas en su vida familiar o en sus, no sé, actividades que realizan de voluntariado, hobbies o lo que sea, y que el trabajo sea simplemente una manera de recibir un ingreso y eso es más que suficiente. Entonces, esto es interesante y lo que vos decías de cómo es el intercambio que se da también con el empleador, con el jefe o como se lo quiera llamar, porque las compañías ahora, si no tienen esa motivación de las personas o si esto cambió y ya no es primeramente ser jefes y demás, ¿cómo es que encuentran esa motivación para igualmente hacerlos partes y no desde un lugar Claro. poético ni romántico, pero sí tratar de sacar lo mejor de cada una de las personas que forman parte de la compañía, ¿no? Pienso en lo psicológico, y digo, si la ambición baja, disminuye la frustración y parte de la frustración de alguien que se desloma, lo has escuchado, yo me mato trabajando y sin embargo la oportunidad la tuvo otro. Si yo bajo la ambición, disminuye la frustración y estamos menos preparados para frustrarnos hoy en día. Es interesante la pregunta porque es algo muy personal y tiene que ver con la energía que cada uno le pone a su día a día en su trabajo, pero más allá de eso, el compromiso que cada uno tiene, muchas veces el estar comprometidos con hacer bien su trabajo y con dar lo mejor que uno tiene, no siempre es que el trabajo sea la prioridad número uno y por eso relegar a segundo o tercer plano todo el resto. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer estos grises en los cuales, por un lado, se empieza a ver cómo desde las compañías tienen que encontrar nuevas maneras para motivar a las personas y cómo desde las personas también se van dando diferentes dinámicas. Ya hablamos hace algunas semanas, por supuesto que es importante lo económico, hablando de necesidades básicas cubiertas, pero yendo un poco más, hoy en día las personas no están, no es un 100% sí como era antes, resigno un 20% de mi tiempo o resigno ir a buscar a un nene a la escuela o resigno mi clase de lo que quiera por tener un 10% más de salario. Hoy se empiezan a ver otras cosas y es interesante porque esto cambia mucho. Las dinámicas que se dan entre las personas, cómo se dan entre las organizaciones también. Y acá aparece esto que de nuevo, es interesante porque tiene que ver con un mundo post pandemia que se analiza, son procesos sociales, es un poco complejo analizarlos cuando están sucediendo. Hablamos de la pandemia 2019, nos parece un poco lejano, pero para todo este tipo de procesos macro sociales se requieren unos años y empezamos a ver como algunos impactos del cambio de las relaciones humanas y que por supuesto impactan en el mundo del trabajo y cómo se dan las relaciones laborales, ¿no? Te iba a decir eso, la pandemia fue una introspección a cada uno y a entender qué era lo importante, porque convivimos mucho más tiempo con nuestras familias, empezamos a encontrar las verdaderas cosas que tiene el estar acompañado y que hay veces que volverte del trabajo a la hora que corresponde implica dedicarle ese tiempo a otras personas que a veces lo valoran mucho más. Gracias.